Buenos días, Rodri. Buenos días. Tempranito, Rodri. Hoy. Sí, hoy sí, Lick. Qué bueno, qué bueno. Fíjese que Vamos a no sé, esperar que es que no sé, hoy no sé qué tan, aparezca la compañera que le toca la exposición. hoy no sé, Lick, qué tan buen internet voy a tener porque, Rodri, Lick, ¿me escucha? ¿escuchas? Sí, Lick, le Disculpa escucho, ¿y que usted? escuchan. Sí, Sí, Lick. Catherine, a ti te toca exponer. Silic, ahorita presento. No sé si me escuchan, por favor. Ok, está bien. Ok, pero no les escucho, no sé. No escucho, es que nadie estaba hablando. Clic, clic, nos puedes escuchar.
Empiece la exposición, Catherine. Ah, vaya, hoy sí, ya le escucho, Hoy Lick. sí, hoy sí. Sí, ya, Ay, gracias a Dios, niña. sí, ya. Ajá, te lo tenía cerrado. Bueno, Ok. bueno, veamos. Buenos días, espero cada uno de ustedes se encuentre bien. Sí, gracias. Este día voy a hablar sobre el tema de ácidos y bases. Sí, Bueno, con respecto a la introducción, puedo decir que la palabra ácido proviene del latín ácidos y se forma con la raíz de acer. Esta puede ser agudo, punzante o encarnizado. Y un sufijo idus está presente en adjetivos que marcan una cualidad que son aceptables por los sentidos. Ácidos va a calificar aquel sabor que es hiriente para el sentido del gusto, por lo cual yo puse en mi diapositiva los limones, ya que yo creo que todos quizás hemos experimentado alguna vez el morder como tal la cáscara de limón y se siente un sabor muy agrio que es hiriente al gusto. De ahí tengo alcalí o bases, que proviene del árabe alcalí, que para poner en contexto es la ceniza de barría, y la ceniza de barría es una planta de donde se puede obtener la sosa, al igual que se puede obtener potasio, sosa, es un hidróxido sódico y se comporta como base fuerte en oposición a un ácido. Y en las imágenes coloqué jabones como Rinso o el jabón de cuerpo normal. sí, Posterior a ello tengo los grupos funcionales. Tenemos que vamos a conocer los grupos funcionales a todo aquello que sea un átomo o grupo de átomos que se caracteriza en una clase de compuestos orgánicos y determina sus propiedades. Esencialmente, el grupo funcional es la parte no hidrocarbonada de la molécula y define las propiedades ya van a ser propiedades, características físicas y químicas de la familia de los compuestos orgánicos. En este caso, en el caso de las bases, su grupo funcional va a ser el grupo OH o grupo hidroxilo unido a una cadena carbonada que va a estar representada por R. Y en el caso de los ácidos, su grupo funcional va a ser el carboxilo o COH formado por un grupo carbonilo e hidroxilo. sí. Ahora bien, en Permítame. cuanto... ¿Sí? No sé si esos son los ácidos orgánicos ahí en ácido, que es el grupo carboxilo, COOH. Sin embargo, Ok. también en los ácidos inorgánicos, como el clorhídrico, HCl, ácido nítrico, HNO3, ácido sulfúrico, el grupo funcional es el hidrógeno, solamente para complementar la idea, ¿verdad? Ok, Sí, sigamos. gracias. Ahora, en cuanto a la importancia biológica, sabemos que los ácidos y las bases van a ser sumamente importantes en numerosos procesos químicos que ocurren alrededor de nosotros. Hablamos desde procesos biológicos hasta procesos industriales, desde reacciones en el laboratorio hasta reacciones en nuestro propio ambiente, o sea, en nuestro organismo. Podría mencionar miles y miles de reacciones que están sucediendo en nuestro organismo, pero por el tiempo decidí tomar las más importantes. En cuanto al nivel del estómago, se va a producir un tratamiento químico intenso de los alimentos por acción del jugo gástrico que va a contener ácido clorhídrico, que ese va a ser responsable de que el pH del estómago sea inferior a 2 y así va a evitar la contaminación microbacteriana y va a favorecer la acción de las enzimas presentes en este jugo. Como se puede observar, yo ahí puse una imagen, en esa están los valores de pH de 0 a 14 y ahí podemos identificar el del estómago, que es del valor que ya dije anteriormente. Sí. Ahora, en cuanto a la sangre humana, es un complejo medio acuoso con un pH amortiguador de entre 7,2 y 7,4 y cualquier insignificante variación en el pH de este valor va a resultar en una severa respuesta patológica y eventualmente puede resultar hasta en la muerte. Ya como yo quise poner unos extras, entonces puse la importancia de los ácidos y las bases como ya a un nivel más general. Entonces, a partir de ácidos y bases se van a fabricar muchas sustancias, como por ejemplo los fertilizantes, fibras sintéticas, sales, pigmentos, y también vamos a tener que los ácidos y las bases son muy importantes en la agricultura, también en muchos medicamentos, ya que van a ser de acuerdo a su estructura química, son estables en un medio ácido o básico. Y también que muchas sustancias van a constituir los seres vivos, van a ser ácidas o básicas. Ahora bien, en cuanto a la definición operacional para un ácido, vamos a tener que es cualquier compuesto químico que como se
obviamente cuando se disuelva en agua va a producir una solución con una actividad de catión hidróneo mayor que el agua pura. Esto es, va a estar a un pH menor que 7 y los ácidos por lo general van a presentar un sabor agrio, como ya lo había mencionado antes, y también ciertos colorantes van a tornarse rojos. Ahora, en cuanto a una base o alcalí, es una sustancia que presenta propiedades alcalinas y son sustancias que en disoluciones acuosas aportan iones al medio. También yo quise agregar esto porque me pareció interesante antes de entrar a las teorías en cuanto a la naturaleza de ácidos y bases. Tenemos que Roy Boyle fue el primer químico en estudiar los ácidos y las bases de acuerdo a características ya sean físicas y químicas básicas. En el siglo que comprende de 1601 a 1700, el escritor y químico irlandés Robert Boyle denominó las sustancias como ácidos o bases de acuerdo a características, las cuales van a ser que tienen un sabor agrio. Sus disoluciones acuosas conducen la electricidad y reaccionan con algunos metales como magnesio, zinc y hierro para producir hidrógeno. También que cambian el color de ciertos pigmentos como el papel tornasol que lo hace rojo y pierden todas estas características cuando reaccionan con una base o alcalí formando sales y agua. Y también que van a reaccionar con los carbonatos y bicarbonatos, como pueden ser el carbonato de sodio, el carbonato de calcio, el bicarbonato sódico, para poder así formar dióxido de carbono. Ahora, en cuanto a las bases o alcalí, sus características es que van a tener un sabor amargo, van a también ser resbaladizas al tacto, cambian en azul el color del papel tornasolado y pierden sus propiedades al reaccionar con ácidos formando sales y aguas, y las disoluciones acuosas de las bases conducen la electricidad. Ahora entrando en las teorías, aquí tenemos a August Arrhenius. Y tenemos que él fue un químico sueco que explicó en 1884 cómo las disoluciones de ciertos compuestos van a conducir la electricidad. Eh, Tenemos que los ácidos, las bases y las sales disueltas en agua van a conducir la electricidad y esos los vamos a conocer como electrolitos. También vamos a tener la limitación de esta teoría que la clasificación de Arrhenius es para ácidos y bases, se limita a soluciones en agua. En las imágenes, bueno, ahí puse el ácido de Arrhenius y la base de Arrhenius y puse unas imágenes. Como se puede observar en el ácido de Arrhenius, es una sustancia que produce protones en agua y las bases de Arrhenius es una sustancia que produce iones hidroxilos en agua. Ahora en cuanto al ácido de Arrhenius, tenemos que cualquier sustancia capaz de ionizarse cediendo un ion hidrógeno o un protón cuando se disuelve en agua. Ahí podemos observar, vamos a tener que ACU, perdón, va a ser una disolución acuosa. Ahí podemos observar el ácido clorhídrico, el agua obviamente, los iones hidrógeno y el yoduro de hidrógeno. De lo anterior es la forma correcta de describir la reacción al mezclar ácido con el agua, pero también es aceptable la siguiente reacción que está abajo, que es para una forma más simplificada. Ahora, tengo ejemplos de ácidos, como lo puede ser el ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, y Arrhenius propuso que las propiedades características de los ácidos son en realidad propiedades del ion hidrógeno. Ahora, en cuanto a bases o alcalis de Arrhenius, tenemos que es toda sustancia que al disolverla en agua se disocia produciendo iones hidroxilo. Ejemplos de bases, el hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio. Y también tenemos que Arrhenius explicó que las propiedades de las bases son en realidad propiedades de ion hidroxilo. Y también que los ácidos y las bases se van a encontrar ionizados debido a que son electrolitos. Ahora tenemos las limitaciones de la teoría de Arrhenius sobre ácidos y bases. El concepto de ácido se limita a compuestos que tienen hidrógenos, que los pueden liberar como protón, y el de la base, sustancias que tienen grupos hidroxilos para cederlos. Eso se refiere a que solo las soluciones acuosas, cuando en realidad se conocen que existen muchas reacciones ácido-base que tienen lugar en ausencia de agua.
este apartado también yo lo agregué, son las composiciones químicas de los ácidos. Sabemos que los ácidos están formados por elementos no metálicos combinados con el hidrógeno y por lo tanto son compuestos covalentes. Cuando se disuelven en agua, liberan protones. Eh, También sabemos que hay derivados de los halógenos. Ejemplos de ellos puede ser el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y otros ácidos pueden ser ácido sulfúrico y ácido cianhídrico. Ahora, en cuanto, también yo quise poner los oxiácidos, que son ácidos que contienen hidrógeno, oxígeno y otro elemento que va a ser no metálico. Podría mencionar ejemplos de este como ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido fosfórico. Ahora, en cuanto a la composición de las bases, casi todas las bases son compuestos iónicos que contienen iones metálicos positivos. Cuando se disuelven en el agua, liberan iones hidroxilo. Ejemplos de eso podría ser el hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de potasio. Ahora, en cuanto a la teoría de Bronsted y Lonely, 1932, para ellos el concepto de ácido es toda sustancia capaz de ceder un protón o un ion hidrógeno. Y base es toda sustancia capaz de aceptar un protón o ion hidrógeno. En otras palabras, uno acepta mientras el otro cede. También tengo la reacción de ácido-base, que básicamente constituye en la transferencia de un protón desde el ácido hasta la base, dando como resultado una solución con propiedades diferentes. Sabemos que el ácido y la base se van a neutralizar mutuamente, de modo que una sustancia actúa como ácido dando un protón y la otra va a actuar como base recibiéndolo. Y las sustancias van a expresar su carácter ácido o básico sin la presencia de agua. En cuanto a la teoría de Bronsted y Lonely, creó un nuevo concepto que son los pares conjugados ácido-base, que se definen como la combinación del ácido y de su base conjugada, así como la base y su ácido conjugado respectivamente. Así como podemos observar ahí en la imagen, según la definición de Bronsted y Lonely, una reacción ácido-base es cualquier reacción en la cual se pueda transferir un protón de un ácido hacia una base. Entonces, los tal conocidos como ácido-base conjugados y se realiza como consecuencia de la reversibilidad de la transferencia de protones y también que esta va a ser una reacción ácido-base, mientras un ácido conjugado es la especie que se va a formar después de un protón, por el contrario, la base conjugada es la especie que va a formar después que un ácido dona su protón. También tengo la teoría de Gilbert Newton Lewis, 1932. Para él, ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones, mientras que la base es una sustancia capaz de donar un par de electrones. El concepto de Lewis básicamente es mucho más general que los otros dos. Es un compuesto que va a actuar como ácido en un medio no acuoso y sin tener átomos de hidrógeno. Ahora, en cuanto a esta imagen que tengo aquí en la diapositiva, tenemos que el trifluoruro de boro tiene un octeto incompleto, como lo podemos observar en su capa de valencia. Y este lo que va a hacer es que va a actuar como un aceptor de electrones, o sea, como un ácido, y el amoníaco como un donador de electrones, o sea, va a actuar como una base. Claro ejemplo, el que ya les mencioné, ¿verdad? Ahora los ácidos de Lewis son reactivos electrofílicos, se representa por Re. Estos tienen afinidad por los electrones de otras sustancias para compartirlos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es que están deficientes de electrones o cationes. Ejemplos de ello puedo mencionar el protón y el ion hierro. Y en cuanto a las bases de Lewis, son reactivos nucleofílicos y los vamos a representar por Rn y estos van a tener afinidad por el núcleo de otras sustancias que están deficientes de electrones. Lo que quiero decir es que tienen un exceso de electrones o aniones. Ejemplos de ello van a ser el radical hidroxilo y el cloruro. Ahora, en cuanto a la ionización del agua, sabemos que el agua es un compuesto covalente polar en
un disolvente único. Una de sus propiedades especiales es su capacidad para actuar como una base o como un ácido, o sea, es una sustancia anfótera. La ionización del agua se da cuando una molécula de agua es bombardeada por partículas cargadas o fotones de suficiente energía que pierden uno de los electrones formando una especie cargada positiva. Sabemos que el agua es un disolvente por excelencia y esto se debe en gran parte que el agua puede actuar como un aceptor o como un donador de protones. Cuando el agua se enfrenta con una sustancia ácida, va a actuar como una base. Y si se enfrenta con una sustancia básica, este va a actuar como un ácido, o sea, como las contradictorias de ellas. Y esta capacidad es la que permite que el agua pueda dar un proceso que se conoce como la autoionización, que según la teoría de Browser y Lowry, la autoionización del agua se expresa de acuerdo a la siguiente ecuación. En esta ecuación es la reacción que se conoce como autoionización porque dos moléculas de agua se separan en iones cuando reaccionan entre sí. En cuanto al punto iónico, tenemos que las concentraciones del agua sin disociar es elevada y se puede considerar como constante, como el producto de dos constantes de otra constante. El primer miembro de igual anterior se podrá expresar de la siguiente manera. Básicamente, para el producto iónico vamos a tener esta fórmula, por decirlo así, y que va a ser igual a KW, que es la constante de disolución del agua, igual a el hidrógeno más, que va a ser iones hidrógeno, por los iones hidroxilo, que nos va a dar la constante del producto iónico del agua. Sabemos, de acuerdo a esta fórmula, se pueden encontrar los valores de agua, así como lo puse ahí en la diapositiva. Podemos observar que aquí he puesto que el agua es 1 por 10 menos 7, entonces nos va a dar, si nosotros nos vamos a colocar en el pH de 0 a 14, vamos a encontrar que el 7 se va a encontrar en una posición neutra. Por ello es que el agua es neutra, es decir, no es ácida ni básica. Ahora en cuanto a los ácidos y bases débiles, que va a ser el Ka y Kb, los valores de Ka o Kb se van a referir por lo general a la ionización de ácidos en disolución acuosa y que eso se va a entender que obviamente va a estar en un medio acuoso. Entre mayor va a ser el valor de Kb de una base, menor va a ser el valor de Ka de su ácido conjugado. Básicamente yo intenté tomar un ejemplo de los más sencillos que pude haber encontrado. Y obviamente vamos a tener los pares conjugados ácido-base. Entonces vamos a tener aquí en el primero, que va a ser para encontrar un Ka, vamos a tener que el ion amonio va a funcionar como un ácido y lo que va a hacer básicamente es que va a donar un protón al agua. Y aquí la doble flecha significa que es una reacción reversible. Entonces, al donar el protón al agua, nos va a formar un hidróneo. Y como el ion amonio ya donó un protón, nos va a quedar como amoníaco. Y vamos a tener que la constante de Ka va a ser 5.6 por 10 a la 10. Y para encontrar el Kb, básicamente tenemos obviamente el amoníaco, siendo una base débil, y esta va a tomar un protón del agua, que el agua la encontramos aquí como H2O, y va a formar un amonio. Y como obviamente le quitamos un protón al agua, nos va a quedar solo como hidroxilo, teniendo como Kb 1.8 por 10 a la menos 5. Ahora, en cuanto al pH, vamos a tener que los valores de la concentración de hidrógeno suelen ser cantidades muy pequeñas y poco cómodas para poder ser manejables. Entonces se utiliza una medida más práctica y cómoda basada en la definición que daría Soren Peirce, que propuso una medida más práctica denominada pH. Él nos dice que el pH de una disolución se define como el logaritmo negativo de las concentraciones de ion hidrógeno. Sabemos que el pH, como sería el potencial de hidrógeno, es una característica de tipo químico. El término potencial se refiere a que es una magnitud y por lo tanto se puede cuantificar utilizando una medida escalar. O sea, lo que quiero decir es que se expresa con un número.
Igual en la diapositiva lo coloqué básicamente es como la fórmula para poder encontrar el pH de una solución. Y básicamente el valor del pH está relacionado con la concentración de iones hidrógeno que se halla en una disolución, con la ventaja de ser mucho más fácil de manejar que las concentraciones de hidrógeno. Básicamente, si tenemos la fórmula que sería el pH menos el logaritmo, obviamente solo pondríamos en la calculadora, sería muy fácil de encontrar, solo colocamos los datos que nos darían y ya tendríamos la respuesta al ya tener la fórmula. De la misma manera, vamos a definir, de la misma manera que se define el pH, se define también una escala logarítmica para el ion hidroxilo OH, o mejor conocido como el pOH, cuya expresión igual va a ser pOH igual menos el logaritmo OH. Y tenemos que el pOH como logaritmo negativo que mide las concentraciones de los iones o aniones hidroxilo. Ahora bien, podemos encontrar una relación entre el pH y el pOH a partir del producto iónico del agua. Y básicamente aplicando el logaritmo negativo a ambos miembros, o sea, sería menos el logaritmo negativo de ion hidroxilo por el logaritmo negativo del ion hidroxilo y nos daría ahí la respuesta. Igual yo quise poner un pequeño ejemplo de cómo calcular el pH del agua pura a 25 grados. Igual ahí nos darían como ya a la concentración a la que estaría. Entonces tendríamos el pH menos el logaritmo, que como ya había mencionado anteriormente, por ello es que el agua es neutra, ya que tiene un pH de 7. Ahora, en cuanto a las aplicaciones, vamos a tener que obviamente la agricultura, reacciones de fermentación, industria láctea, fertilizantes, fabricación de gelatinas y pigmentos y en la fabricación de cervezas. Y ya para finalizar, la importancia biológica ya medio se había tocado antes, pero aquí como un poco más profundo, es que el pH es un factor determinante para la realización de muchos procesos que se dan en nosotros, los seres vivos. Entonces, algunos procesos van a estar condicionados a la presencia de un determinado pH. Nosotros vamos a tener diferentes valores de pH en cuanto a nuestro sistema. Y, por ejemplo, los procesos que se llevan a cabo en el estómago durante la ingesta de algún alimento se va a realizar a un pH ácido, mientras que los procesos que se dan en el intestino delgado se van a realizar a un pH básico. Igual que las variaciones bruscas del pH van a generar traumatismos en el organismo e inclusive pueden llegar hasta causar la muerte. La sangre siento que es uno de los ejemplos como más drásticos en los cuales podría enfatizar, ya que si se llega a acidificar o basificar, lo que va a hacer es que va a producir una coagulación de la proteína ceroalbúmina y posteriormente lo que pasaría o por lógica tendríamos que intuir es que sería la muerte, ya que este va a ser un proceso irreversible. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. No sé. Bien, qué excelente, doctora. Pero ha estado bien, Kate. Usted ya llevó bioquímica. No, Lick, todavía no. Ah, pues mire, le auguro que éxito, ¿verdad? Y Gracias. solamente hay quizá un criterio, tener claro, por ejemplo, la teoría de Arrhenius solo es para agua. Esa es la limitación que puso Catherine. Bronsted y Lowry es teoría protónica y Lewis es teoría electrónica. Si ustedes vieron, se mueve electrones en Lewis. En Bronsted y Lowry es movimiento de protones. Y para Arrhenius es en solución acuosa, pérdida de protones o de OH. Por otro lado, lo que ya sabemos, el pH siempre va a ser positivo, el valor. El valor del pH siempre es positivo. Aunque ahí en la fórmula aparece pH igual a menos logaritmo de concentración de hidrógeno, pero ya el valor, tal como hizo ahí Catherine, el valor que nos dio del agua pura es de 100. Así es que ha sido una excelente presentación, Catherine, ¿verdad? Qué bueno, una gran información y pues para los 4 que han estado en este curso, espero pues que todo le resulte
para bien, ¿verdad? Y que éxitos en su carrera. Recuerden que este es el proyecto de su vida. Entonces llegaríamos hasta acá con esta exposición y con este curso. Y para mañana va a estar habilitado, mañana viernes, ahí en la plataforma, el examen a las 9 de la mañana. Así es que, pues como habíamos ya pactado, ¿verdad? En este curso complementario, vamos a terminar ahora en las exposiciones y mañana terminamos con el examen corto, sí, donde 20 preguntas sobre las exposiciones. Un examen igual de sencillo como el que de las tareas. Así es que recordándoles acá, repitiendo algunos detalles que di al principio. La nota con la que vienen de su otra universidad, esa nota se permanece. Este es un proceso administrativo de la Universidad Evangélica del Salvador de que cumplieron ese requisito para su equivalencia. Lo más seguro es que quiero hacerles ver, como al principio, que ya el otro en enero preguntan ahí para administración académica, si ahí no les dan información, pues al Departamento de Biología y Química, donde llevaron la petición o la constancia que habían pagado este curso. Entonces, o si no, al decanato de la Facultad de Medicina. Así es que por mi parte les deseo éxitos, que Dios les bendiga y como siempre les he indicado, saludos ahí en la familia y que tengan éxito en su carrera tan loable como es el doctorado en medicina. Así es que bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Saludos. Muchas Muchas gracias, gracias, Lick. Lick. Feliz día. Gracias igual.